Muy bien, vamos hermanos a abrir la escritura en Deuteronomio capítulo 26. Deuteronomio 26 a partir del verso 1. Esta paracha se llama Ki Tabo. Ki Tabo. O sea, cuando entres. Cuando entres. Dice así el verso 1. Y sucederá que cuando entres a la tierra que el Eterno tu Elohim te entrega en heredad y tomes posesión de ella y te asientes en ella, deberás tomar de lo primero de todos los frutos del suelo que aportes de tu tierra que el Eterno tu Elohim te entrega. Los pondrás en un cesto e irás al lugar que el Eterno tu Elohim escoja para hacer residir allí su nombre, o sea, el Beit Hamikdash, el templo. Vendrás al Cohen que esté en aquellos días y le dirás: declaro en este día al Eterno tu Elohim que he entrado a la tierra que el Eterno había jurado a nuestros ancestros entregarla a nosotros. Y el Cohen tomará el cesto de tu mano y lo colocará delante del altar del Eterno tu Elohim. Y alzarás la voz y dirás delante del Eterno: un aramí era la perdición de mi ancestro, quien descendió a Misraim, habitando allí pocos en número, y allí se convirtió en un gran pueblo poderoso y numeroso. Muy bien, vamos a detenernos acá acerca de esta expresión cuando el israelita tenía que gritar, porque dice el texto 5, alzarás la voz y dirás delante del Eterno tu Elohim: un aramí era la perdición de mi ancestro. ¿A qué se está refiriendo esto? Significa que Labán, ¿ustedes se acuerdan de Labán? Procuró erradicar todo cuando persiguió a Jacob. O sea, cuando una persona está dentro de los planes del Eterno, o el Eterno ve que esa persona más adelante va a abrazar la Torá y el mandamiento, entonces el Eterno guarda a esa persona, aunque la persona esté en ignorancia en ese momento, pero el Eterno lo guarda porque el Eterno sabe que esa persona más adelante va a entrar a la Torá. Entonces lo guarda. ¿Ok? Lo guarda. Es lo mismo que siempre hemos dicho a veces sobre Moche, cuando iba a defender al israelita de un Misrim, de un egipcio, que el texto dice que Moche miró a los dos lados. O sea, a ver si había alguien más por ahí que estuviera viendo lo que él iba a hacer. Entonces, el asunto es de que Moche realmente lo que miró fue al futuro de ese egipcio, si algún descendiente de él iba a abrazar la Torá. Entonces, como él no vio a nadie, ni a algún descendiente de ese egipcio, entonces por eso él, defendiendo al israelita, mató al egipcio. ¿Ok? Entonces, por eso uno a veces ve personas que se libran de accidentes, se libran de cosas terribles, o son salvados milagrosamente de un peligro grande de vida o muerte. Y la gente, pues, popularmente siempre dice: uy, es muy de buenas, muy de buenas.
o que ese hombre o esa persona tiene un angelito que lo guarda siempre. Entonces, la gente dice muchas cosas acerca de esas provisiones o de esas previsiones, pero lo que realmente a veces pasa, no siempre es así, pero generalmente es porque esa persona o un descendiente de esa persona va a abrazar la Torá. Entonces, para que esa persona se desarrolle su futuro y su tiempo para que ese descendiente llegue a la Torá, pues tiene que estar la persona ahí, tiene que existir la persona. ¿Ok? Baruch Hashem. Entonces, ¿por qué el texto aquí, el israelita, cuando iba al templo a llevar las primicias, tenía que gritar eso? Porque el texto dice, alzarás la voz y dirás, un aramí era la perdición de mi ancestro. Está hablando de Labán, porque Labán, hermanos, él le hizo la vida cuadritos a Jacob. Y cuando Jacob huyó de su casa con sus mujeres, sus hijos y su ganado y todo lo que le correspondía, Labán salió a perseguirlo con malas intenciones, porque no se había despedido de él, se había ido así a escondidas. Entonces, él salió a perseguirlo a Jacob. Si él le hubiera hecho daño a Jacob o hubiera matado a Jacob, no hubiera existido Israel en el mapa del mundo, ni en la historia. Porque de los lomos de Jacob fue que salieron las 12 tribus. ¿Ok? Entonces, no hubiera existido Israel. Pero como Israel tenía que existir, tenía que ser, porque Israel ya estaba en los planes del Eterno, entonces por eso vino un ángel, el Eterno envió un ángel una noche antes de que Labán se encontrara con Jacob o lo alcanzara en el camino y le habló a Labán y le dijo, cuidadito, le habla mal o le haces algo a Jacob. O sea, le advirtió de que no lo fuera a tocar siquiera y que no le fuera a faltar al respeto. Porque Jacob, pues prácticamente ya era un patriarca. Un patriarca. Abraham, Isaac, Jacob. ¿Ok? Ahí están los patriarcas de los cuales el Eterno se sirvió para levantar el pueblo más poderoso que existe sobre el planeta Tierra, el pueblo hebreo, el pueblo israelita, que persiste, que existe hasta hoy en día a pesar de la historia. A pesar de todo lo que ha pasado en la historia, Israel está ahí, el pueblo hebreo está ahí. Pasaron grandes imperios, hombres muy poderosos, como lo fue Arjerjes, como lo fue Nabucodonosor, como lo fue el representante del leopardo, Constantino. Bueno, una gran cantidad de Nerón, Calígula, gente muy poderosa ha existido a través de la historia, pero pasaron, murieron y sus imperios también murieron con ellos. Más sin embargo, el pueblo hebreo, sin tener tantos poderosos, sin tener tanto ejército grande o tanta gloria económica, es un pueblo que el Eterno ha guardado a través de los siglos. Muchos imperios han caído, han pasado a la historia, se han vuelto solamente historia patria, no han permanecido. Pero Israel está ahí y seguirá estando ahí porque es el pueblo del Eterno. Entonces, por eso, como un recordatorio, cuando se llevaban las primicias al Beit Hamikdash, el israelita decía, un aramí era la perdición de mi ancestro, quien descendió a Egipto, habitando allí pocos en número, porque realmente
Los que llegaron a Egipto fueron como 70 personas o 72 personas, fueron los que descendieron a Egipto. ¿Ok? Baruch Hashem. Entonces, luego en Egipto, cuando el pueblo ya se había multiplicado grandemente, hermano Freddy. Ya va, Shalom, mi more, pero es que hay tengo una pregunta, es decir, ¿por qué ahí se habla de un aramí de Labán? Cuando yo leí esta escritura, me dice, un arameo errante fue mi padre. O sea, que está hablando de los patriarcas. ¿De dónde sale Labán? Yo sé que la que usted está leyendo de Rachi dice un aramí, eso lo tengo claro, yo aquí tengo la Torá, pero viendo otra Torá que no es de Rachi, habla lo mismo. Tú pronunciar estas palabras ante Adonai tu Elohim, mi padre era un arameo errante, o sea que habla de los patriarcas. No me da lo que dice Rachi, en la que usted está leyendo la Torá de Rachi, que dice un aramí, aunque ahí da la contextualización de que era un Labán, de que era Labán, pero en la textual, la Reina Valera y en la Torá, que no es de Rachi, dice, dirás en presencia de Yahweh tu ley, un arameo errante fue mi padre, hablando acerca de los tres patriarcas. Ahí no, tengo como la pregunta, mi more. Ya, el asunto de la traducción, porque usted dice que sale, en su traducción sale un aramí errante. No, o sea, ¿no? Dice, exacto, un arameo. Es decir, en la textual, en la Reina Valera y en la Torá, dice un arameo errante fue mi padre, pero en la Torá que usted está leyendo, que es la de Rachi, si aparece un aramí, era la perdición de mi ancestro. Entonces, porque Rachi habla de un aramí refiriéndose a Labán, y la textual y otras versiones habla de, estoy confundido, porque un arameo errante fue mi padre, entonces está hablando de los patriarcas. Ese es como que... More, aquí también. Sí, hermana Seni. Yo estaba un poquito también como el hermano Freddy, que yo tengo uy, déjenme ver cómo se llama la mía. Esta se llama la de Humash, y esta dice, un arameo intentó destruir a mi padre. Ahí también estoy como un poquito... Aquí yo tengo otra Torá, ok, hermana Senia. Otra Torá, un Humás, que no es por Rachi. Y dice, hablarás en voz alta y dirás en presencia del Eterno tu Elohim. Un arameo quiso hacer perecer a mi padre, el cual bajó a Egipto y moró allí con poca gente. Ahora, ¿cómo desenredamos esto? Hay que ir al texto hebreo. El texto hebreo nos saca de dudas acerca de la palabra, ¿qué quiere decir? Dice, Belakaj, sí, Belakaj, Hakohen, Hatenek, mi yadeja, Behunotó, Lifnei, Misbach, Yahweh, Eloheija. Ok. Delante sí. Pero venga, aquí en la K2, hermano Roberto, creo que tiene esa K2, sí dice, da más, me gusta más. Entonces, en la presencia de Yahweh tú lo dirás, mi padre era un nómada de Aram. Ahí sí está hablando de los patriarcas.
Y agrega, donde Labán, el aramí, trató de destruir a mi padre. O sea que en Akados aparece tanto lo que me preocupaba, era Noma en Arán, se habla de los padres, los patriarcas, pero aparece lo que usted nos acaba de estar enseñando desde Rashi, donde Labán, el aramí, trató de destruir a mis padres. Lo que pasa es que esas versiones, bueno, por eso hay que ver varias versiones, pero sí, está bien. Sí, ya quedó más con esta K2. El asunto es el siguiente, o sea, un texto a partir de una palabra clave, a veces la palabra clave tiene varios significados. Usted sabe que está el pechat, el remes, el derus y el sod. ¿Ok? Entonces, a veces a ese tipo de palabras se le puede aplicar el deraz y también se le puede aplicar el sod, o sea, el significado más profundo. Porque Labán, porque dice la palabra aramí, y aramí es de Arán. Arán. Y usted recuerda que los padres de Abraham también vivían en Aram, en esas regiones, que era una región muy grande, que después se subdividió en otras regiones y de ahí vino otros cambios de nombres de los lugares. Pero ahí en el texto sí está escrito aramí, la palabra aramí. Y está hablando de lo que es la perdición de mi ancestro. Entonces, la palabra Obed, que significa perder o perecer. Ahora, como usted dice, mire aquí hay un comentario. Este verbo Obed ha sido objeto de controversia entre los comentaristas medievales. Según Esdra y Radak, Obed es un verbo conjugado en el modo cal, o sea, la acción no recae sobre algo externo. Por ello, objetan que no se puede explicar este verbo en el sentido de hacer perecer. A otro, arguyen que si ese fuera su sentido, la Torá hubiera empleado un verbo con carácter intransitivo, como el verbo causativo hifil, o sea, meaviv. O sea, si fuera otro significado, no diría Obed, sino meaviv. O el verbo intenso piel, meaved. Ambos tienen el mismo significado de hacer perecer a otro. Sin embargo, otros comentaristas, ya este es otro punto, otra opinión, defienden la interpretación de los sabios talmúdicos que Rashi aquí cita en particular al Maharal de Praga. La objeción no procede porque la palabra Obed no es realmente un verbo, sino un sustantivo, aunque por su vocalización podría tomarse como verbo. En realidad se trata de un sustantivo derivado de la acción del verbo. O sea, no es un verbo, sino un sustantivo en acción. Por eso dice, era la perdición. No dice que lo mató o que le hizo daño, sino que da acción, o sea, un sustantivo, no un verbo. En tal caso, sería sinónimo de perdición y la frase aramí significaría un aramí es la perdición de mi ancestro. Según él, la Torá emplea aquí un sustantivo en vez de un verbo para indicar que la actitud maligna de Labán hacia Jacob era algo constante, no fue un acto aislado, porque ustedes recuerdan cuando uno lee esa parte de la Torá, uno ve que
Labán de una forma y de otra forma trató de hacer la vida cuadritos a Jacob, engañándolo, estafándolo, cambiándole las cosas, una cosa y la otra, etcétera, etcétera. Entonces, por eso se menciona de que un arabí fue o quiso ser la perdición de mi ancestro. ¿Ok? Entonces, si hubiera utilizado un verbo, se pudo haber entendido de que solo una vez procuró hacerlo perecer. Si hubiera usado un verbo, pero se usó un sustantivo, o sea, acción o acciones. Porque no fue una sola vez, sino muchas veces. ¿Ok? Por ello, Obed en la Torá enfatiza que Labán constantemente buscaba el modo de hacer que Jacob pereciera. Y por ello es llamado la perdición o el que hace perecer el ancestro directo de Israel, que en este caso es Jacob. Ahora, otra explicación del Maharal de Praga, que es un sabio muy conocido y que hay muchos escritos de él, el Maharal, propone es que si realmente es un verbo intransitivo, entonces gramaticalmente debía ser uno transitivo porque tiene como objeto directo la palabra Obed, que quiere decir ancestro. En su opinión, la Torá posiblemente utilizó la forma intransitiva para indicar que la acción de tratar de hacer perecer a Jacob salió al exterior. Esto es, que nunca logró ser realizado. O sea, lo trató y lo trató y lo trató, pero nunca pudo en la práctica, sino que permaneció meramente como un plan maligno. Entonces, cuando Rachi dice que Labán quiso hacer que Jacob pereciera o erradicarlo, o sea, sacarlo desde el medio, no quiere decir que él haya pretendido matarlo físicamente, pues la Torá no dice que él haya procurado hacer eso. Lo que quiere decir es que pretendía despojar a Jacob de su misión particular en la vida, lo que yo estaba explicando ahora. De que el Eterno, que sabe las cosas, a veces guarda a unas personas porque esas personas tienen un propósito delante del Eterno. Ok, entonces el Eterno los guarda de una forma sobrenatural. Así la persona no lo merezca a veces, porque hay personas que no merecen porque son malos, pero no merecen que en ese momento el Eterno los guarde, pero el Eterno los guarda de todas maneras. ¿Por qué? Porque hay un propósito con esa persona. Entonces, hablar de Labán es hablar de el espíritu de Amalek, el opositor a los planes del Eterno, la oposición. Entonces, supongamos que Labán supiera proféticamente, un ejemplo, eso es una hipótesis, no es Torá, que Labán supiera proféticamente la misión de Jacob y lo que iba a ser de él, de sus descendientes en un futuro. Entonces él, a través de esas malas acciones, trató de estorbarle a Jacob que desarrollara su futuro, que lo llevara a cabo su futuro, como lo iba a hacer, como iba a pasar. Porque mire usted que desde un principio, cuando Jacob, que se enamoró de la mayor, ya Labán quiso trastornar todo y le dio no, él se enamoró de la menor y Labán le dio la mayor. ¿Ok? O sea, se la cambió. Como decir, no, para que este se desanime y se vaya de aquí. Luego, cuando vio que no pudo, entonces ya Jacob quedó con las dos mujeres y luego Labán trató de trampearlo, de desanimarlo, de alterar todas las cosas
cambiándole la normativa del ganado, haciéndole trampa, asoleándolo. En fin, de verdad que la vida de Jacob allá en casa de Labán no fue fácil. Fueron 14 años, más o menos, muy duros, muy complicados para Jacob, pero él fue asistido por el Eterno a través de ángeles que lo guiaban y lo fortalecían. Por eso Jacob, en medio de toda esa problemática, él dice, no, yo más bien me voy de aquí con mi familia, con lo mío, sin decirle a Labán, porque si yo le digo a Labán, de pronto me tira, me mata o quién sabe qué me hace. Entonces, él tenía miedo, tenía mucho temor, humanamente tenía miedo. Por eso él se va en esas condiciones. Labán, cuando se entera del asunto, él sale en persecución de Jacob con malas intenciones. Por eso el Eterno interviene, envía un ángel y en sueños le dice a Labán que cuidadito con tocar a Jacob, ni de hablarle ásperamente, ni con malas intenciones. O sea, le advirtió. Ya cuando Labán llega suave, ya está advertido y él le dice a Jacob, un ángel me habló anoche y me dijo que tuviera cuidado contigo, o sea, que no te fuera a tocar. Entonces ya tenía otra mentalidad, ya estaba advertido. Entonces por eso él trató de desesperarse, pero ya él sabía que tenía el hacha ahí en el cuello, la espada. Baruch Hashem. Muy bien. Este tipo de cosas, hermanos, se reflejan mucho hoy en día y todavía pasan. Todavía pasan. Porque hay personas que de verdad se libran de unas cosas. Hay gente que le dan 10 tiros en el cuerpo, le disparan 10 balazos y la persona sobrevive. Gente que en un accidente donde hay mucha gente, todos mueren menos esa persona. Por ejemplo, hay un hermano en Miami. No sé si ustedes recuerdan un accidente de un avión de Avianca que salió de Pereira, Bogotá, New York. Algo pasó allá en New York, hermanos, que había mucho tráfico aéreo en esa área, entonces estaban poniendo aviones a dar vueltas mientras desatrasaban la cosa de los que salen y los que entran. Entonces el piloto de este avión de Avianca, él se dio cuenta que no tenía buena gasolina. Y él empezó a dar vueltas en New York, porque le dijeron, dé vueltas en tal y tal dirección mientras le damos pista. Y el piloto cometió el error de no decir que se estaba quedando sin gasolina. Se quedó callado. No se sabe por qué. Entonces el avión se quedó sin gasolina y se estrelló. Ahí sobrevivieron muy poquitas personas. No me acuerdo porque ese accidente fue en los 90 o en los 80, algo así. Bueno, entre los sobrevivientes, hermanos, un niño como de unos 7, 8 años sobrevivió. Los papás de él murieron. Eso fue tenaz. Murió mucha gente en ese accidente. La mayoría de la gente murió porque el avión se estrelló. Y este muchachito sobrevivió. Él recibió un plan de un seguro. El asunto es que cuando yo comienzo a dar clases allá hace unos tantos años, allá en Miami, ya este muchacho, ya ha crecido, ya grande, porque ese accidente fue hace muchos años, él está en las clases con su esposa, abraza la Torá y está en la Torá todavía, en este momento. Entonces, yo pienso, bueno, eso de caerse de un avión, hermanos, que un avión se estrelle, eso es muy tenaz. Las posibilidades de sobrevivir son muy pocas. Mas, sin embargo, el Eterno, entre todos esos pasajeros, él vio a este muchachito, lo vio guardando Shabbat, celebrando las fiestas, y él dijo, no, este hay que guardarlo, este hay que cuidarlo.
enviaría un ángel como sea, cubrió a ese muchachito para que no se matara en la caída del avión, y ahí está, sobrevivió. Bendito el Eterno, y ahí está. Hoy debe estar allá celebrando Shabbat en Miami. Bendito el Eterno. Entonces, esas son las cosas que uno ve, que mucha gente no entiende el porqué de las cosas, porque usted fue guardado en accidentes, que usted debía estar muerto o muerta técnicamente, pero usted está ahí. Estamos aquí. ¿Por qué? Porque el Eterno sabía. ¿Ok? Entonces, Labán posiblemente trató de estorbar, usado por el enemigo. Usado por el enemigo, trató de estorbar en la vida de Jacob para que Jacob no llegara a ser lo que llegó a ser y lo que es a partir de su descendencia. Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, por eso está esa frase. Un aramí era la perdición de mi ancestro, o sea, procuró que mi ancestro pereciera o se desviara del propósito del Eterno. ¿Ok? Por eso, hermanos, ahí entiende uno el por qué el Eterno antiguamente decretaba que cuando alguien tratara a un israelita, o sea, estamos hablando de la gente de los de adentro, tratara de llevar a otro israelita a la idolatría, ese debía ser ejecutado, porque eso es grave. Eso es entorpecer los propósitos del Eterno. Y aquel que trata de atravesársele al Eterno, de entorpecer las cosas del Eterno, el Eterno lo quita, lo hace a un lado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no se está oponiendo tanto a la persona, sino al Eterno y sus propósitos. Bendito sea su nombre. Entonces, por eso, aún nosotros mismos no tratemos, hermanos, de estorbarle al Eterno en cuanto al pueblo y a los creyentes, tratarlo de desviar del camino, porque eso es grave, eso es meterse con el Eterno. ¿Ok? Baruch Hashem. Muy bien. Sigamos en el verso 6. En Misraim nos hicieron mal, nos afligieron, impusieron sobre nosotros una servidumbre dura. Entonces clamamos al Eterno, y el Eterno, Elohim de nuestros ancestros, escuchó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestra pena, nuestra opresión, y el Eterno nos sacó de Misraim con mano poderosa y con brazo extendido, con gran pavor, con signos, prodigios, y nos trajo a este lugar y nos entregó esta tierra, una tierra que emana leche y miel. Ahora, he aquí que he aportado los primeros los frutos del suelo que tú me has entregado, oh Eterno, y los colocarás delante del Eterno tu Elohim, y te postrarás delante del Eterno tu Elohim, y te regocijarás en todo lo bueno que el Eterno tu Elohim te ha concedido a ti y a tu casa, tú y el Leví y el prosélito que está en medio de ti. Cuando termines de separar todo el diezmo de tu cosecha del tercer año, el año del diezmo lo donarás al levita, al prosélito, al huérfano y a la viuda, y ellos lo comerán en tus ciudades y se saciarán. Y dirás delante del Eterno tu Elohim: he eliminado de la casa lo consagrado, y también lo he entregado al leví, al prosélito, al huérfano y a la viuda, conforme a todo tu mandamiento que tú me has ordenado. No he transgredido tus mandamientos, ni he olvidado, ni comí de él en mi luto, no eliminé de él el estado de impureza, ni tampoco di de él para los muertos. He obedecido la voz del Eterno mi Elohim, he hecho conforme a todo lo que me has ordenado. A Tisba, desde el recinto de tu santidad, desde el Chamaín, y bendice a tu pueblo Israel y a la tierra que nos has entregado, como juraste a nuestros ancestros, una tierra que emana leche y miel. Y en ese día, el Eterno tu Elohim te ordena llevar a cabo estos estatutos y estas leyes, los guardarás y los cumplirás con todo tu corazón y con toda tu alma,
porque tú has distinguido hoy al Eterno para que Él sea tu Elohim y para andar en sus caminos, guardar sus estatutos, sus mandamientos y sus leyes, para escuchar su voz. Y el Eterno te ha distinguido hoy para que seas su pueblo atesorado, tal como Él te habló, para guardar todos sus mandamientos y para ponerte excelso sobre todos los pueblos que Él ha hecho para alabanza, renombre y esplendor, así para que seas un pueblo santo para el Eterno tu Elohim, tal como Él habló. Nunca olvidemos, hermanos, que el Eterno escogió un pueblo entre todas las naciones. Sobre esto, los sabios se han desplayado, hablando muchas cosas acerca de esta escogencia, de este llamamiento. Porque si usted se mira a sí mismo en este momento donde está y mira hacia alrededor, sus vecinos, los que viven cerca de usted, en su cuadra o donde usted viva, y preguntarse, el Eterno, ¿qué vio en mí para Él escogerme y darme estas maravillas, esta esperanza, estas fiestas, este Shabbat, estos mandamientos, estatutos, leyes? Porque los mandamientos, los estatutos y las leyes no se dieron para fregarle la vida a usted, para volver la vida cuadritos. Fueron dadas a usted para privilegiarlo. Ojo, para privilegiarlo a usted. Porque usted, a través de los mandamientos, los estatutos y las leyes, usted va a alcanzar el reino, va a alcanzar la eternidad, va a alcanzar las promesas dadas a los padres. ¿Ok? Porque allá afuera hay mucha gente que desconoce completamente todo esto. No porque no lo sepan, sino porque el Eterno no les abrió el entendimiento. Acuerde lo que dice el texto. Muchos procurarán entrar, pero no podrán. Hay gente que desearía estar aquí, escuchando esto, pero no pueden. No pueden. ¿Por qué no pueden? Porque hay un entendimiento que está embotado, hay una nube, una niebla que hay en su mente, en su conciencia, en sus corazones, que no les permite ver esta maravilla. Entonces uno a veces se pregunta, ¿por qué ocurre eso con esas personas? Porque esas personas no tienen un corazón dispuesto y porque esas personas, sus caminos, sus vidas han tomado otro rumbo, dieron otro giro diferente. ¿Ok? Porque uno se pone a mirar en la misma familia. Todos no están en la misma página que usted está. No todos. Usted tiene sus hermanos, sus hermanas, sus padres, sus primos, sus tíos, sus tías, tanta familia que hay, y usted aquí solo caminando. Y usted mira a toda su familia y dice, qué bueno que ellos entraran también, pero usted va y les habla y no entienden. Otros se disgustan y otros te tratan de, estás loco, te volviste judío, eres un judaizante, etcétera, etcétera. Vienen los epítetos, pero la gente no entiende. O sea, a usted se le ha dado un entendimiento tan grande, tan sublime acerca de la promesa, acerca de la Torá, que usted no se imagina. No sé, usted no se lo imagina. ¿Ok? Entonces, lógico, mucha gente ha tratado de estorbarle. Hay muchos Labán hoy en día también. Hay muchos Labán. Aquellos que tratan de estorbarte con palabras, con burlas, con comentarios, con cinismo, con muchas cosas, tratan de estorbarle
a que usted no celebre el Shabbat, a que usted se desanime, una cosa es la otra. Pero aunque la gente trate de hacer muchas cosas en contra suya, eso no va a prevalecer. ¿Por qué? Porque alguien a nivel de mandamiento, ojo, a nivel de mandamiento, se dijo, un aramí era la perdición de mi ancestro. O sea, un aramí, alguien trató de estorbarme la vida, de estorbar la vida a mi ancestro para que yo no alcanzara lo que tengo hoy. Esa es la expresión que tenemos hoy en día, la casa de Israel y la casa de Yehudá. ¿Ok? Entonces, uno se pregunta, ¿cuántas personas no han interferido en su vida para que usted desista? ¿Cuántas personas usted no ha conocido que han tratado de escuchar las clases, han tratado de guardar Shabbat y cuando menos piensan, se van para atrás? No insisten, no siguen. ¿Por qué? Porque hubo gente que los coaccionó, los presionó para que no siguieran. Bendito sea el nombre del Eterno. Y ellos voluntariamente accedieron a no seguir por la presión. Más sin embargo, nosotros, hermanos, a pesar de la presión, a pesar de todo, aquí estamos. ¿Por qué? Porque queremos seguir adelante, porque queremos agradar al Eterno, porque hemos entendido la verdad del Shabbat, la verdad del mandamiento. ¿Ok? Porque hemos entendido lo que Yeshua dijo, si me amáis, guardad mi mandamiento. Porque hemos entendido cuando Yeshua dijo, en esto conoceré que sois mis amigos si quieren. ¿En qué? En que guardéis mis mandamientos. La gente de afuera, aunque tiene la misma Biblia y conocen estas palabras de Yeshua, no las entienden. Están ahí escritas, porque nosotros no tenemos una Biblia diferente a la que tienen ellos allá. Es la misma Biblia. Pero ellos no la entienden. Porque ellos no y usted sí. Lo que dijo el salmista. ¿Qué es el hombre? ¿O quién soy yo para que te acuerdes de mí? Para que tengas memoria de mí, para que me tengas en cuenta. ¿Quién soy yo? Si nuestras obras, nuestra vida, no hay un mérito para nosotros merecerlo. Pero nosotros estamos aquí es por los méritos del Mesías y por nuestra propia decisión que hemos tomado de abrazar el mandamiento. ¿Ok? Bendito sea su nombre. Por eso dice, hermano Dagoberto. Discúlpeme, lo interrumpo, brother. Teniendo en cuenta que Labán tenía un vínculo familiar con Jacob, él era tío, y si vamos a Matillahu, a Mateo 10:36, donde nos recuerda que los enemigos serán los de la propia casa. Entonces, pues, usted haciendo mención a todo esto, gracias por esas palabras que el Eterno le pone, More, pues debemos de estar muy atentos y saber que siempre la familia es los que nos van a dar muy duro y pues siempre pedirle al Eterno que nos dé mucha paciencia para resistir porque ellos son los que más nos van a afectar en esa parte emocional. Entonces debemos de tener en cuenta que al que debemos de obedecer, como es la paracha se refiere, es a nuestro Eterno, independientemente de que se venga encima todos los más queridos y que, como dice la Escritura, que aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo el Eterno me recoge. Entonces, pues era como ese complemento ahí, con su permiso, More. Amén. Gracias, hermano Dagoberto. Pero vamos a leer el texto. Dice Mateo 10:34, dice, no penséis
que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz sino espada, o sea, la Torá. Porque vine para poner disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Ojo con esto. Mire lo que estamos leyendo. Los enemigos del hombre serán los de su propia casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. Y el que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su estaca, su madero, y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que halló su vida la perderá, y el que perdió su vida por causa de mí la hallará. Entonces, hay un énfasis en que los primeros enemigos van a ser los de la propia casa. Por eso, mire usted, por eso hay un texto profético que dice que el juicio comienza ¿por dónde? Comienza por casa. El juicio comienza por casa. Bendito sea el nombre del Eterno. Vamos a mirar un contexto que está en Miqueas 7:6. Vamos a mirar a ver qué nos dice Miqueas. Miqueas 7:6 dice: porque el hijo desprecia al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra la suegra, y los enemigos del hombre son los de su propia casa. O sea, cuando Yeshua dijo esas palabras, las tomó en referencia de aquí del libro de Miqueas, porque está aquí dice prácticamente lo mismo que Yeshua dijo. O sea, esto que acabamos de mirar acá, que ahí en Mateo 10, 35, 36, fueron palabras textuales de Yeshua. Pero Yeshua dice esas palabras de un contexto profético que está en el libro de Miqueas, y él lo toma porque eso es una profecía. Esto es una profecía y una advertencia acerca de los días finales, porque así comienza el capítulo 7 de Miqueas. Dice: ¡ay de mí! Porque soy como el último de los frutos de verano, como el rebusco después de la vendimia, cuando ya no queda racimo que comer, ni las brevas que desea mi alma. ¿Ok? Entonces de ahí viene unos textos que hablan del ambiente que se iba a vivir en los tiempos finales. ¿Ok? Entonces el verso 6 dice eso: el hijo desprecia al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra la suegra, y los enemigos del hombre son los de su propia casa. Uno me pregunta por qué no menciona los yernos se levantan contra el suegro. Y usted ve que los cuentos y las historias siempre son entre la suegra y la nuera. Esa es la constante de las historias en los desacuerdos. No en todo lugar, no en todos funciona esto, pero sí en un gran porcentaje de personas. Pero la escritura nunca habla del yerno y el suegro, o el yerno y la suegra. No. ¿Ok? Muy bien. Vamos al verso 18. Estamos en el capítulo 26, verso 18. Dice: y el Eterno te ha distinguido, ojo con esto, o sea, te ha separado y te ha obviado y te ha favorecido hoy para que seas su pueblo atesorado. No dice común, su pueblo y ya, no, su pueblo atesorado, tal como él te habló, para guardar todos sus mandamientos
y para ponerte excelso, tenaz, sobre todos los pueblos, o sea, superior a todos los pueblos, sobre todos los pueblos que él ha hecho para alabanza, renombre y esplendor, así como para que seas un pueblo Kadosh para el Eterno, tu Elohim, tal como él habló. O sea, es bueno, hermanos, entender el verdadero sentido de lo que es la Torá y lo que es el mandamiento. O sea, el mandamiento, hermanos, la Torá es una bendición, es un privilegio, es un orgullo, es algo especial. Aunque algunos sabios lo llaman el yugo de la Torá, y Yeshua también lo mencionó, los que están bajo el yugo de la Torá, pero cuando uno ahonda más adentro, nosotros que estamos bajo la Torá, obedeciendo el mandamiento del Shabbat y las fiestas, y no comer carne de chancho, y bueno, todas esas cosas que tienen que ver con la Torá, uno se da cuenta que a través de esos mandamientos el Eterno nos convierte en un pueblo especial y privilegiado. Hay instituciones aquí en el mundo donde los estudiantes en primer año, hablemos por ejemplo de una universidad muy prestigiosa, la Universidad de Yale, la Universidad de la principal allá en Estados Unidos, la de Yale es allá en Gran Bretaña. Harvard. Esa universidad de las más exclusivas, aparte que es costoso, pero entrar allá no es fácil. O sea, no es asunto de dinero. Es costoso, sí, pero hay gente con dinero que no han podido entrar allá, sus hijos. Sino la inteligencia, porque hay un examen para entrar allá. Hay un examen de admisión y el que no pasa examen no entra. Entonces se exige un cierto coeficiente, cierta inteligencia de los aspirantes a entrar allá. Cuando alguien logra entrar allá, los reúnen en un lugar cuando van a comenzar los estudios y les dicen, bienvenidos, siéntanse que es un honor para ustedes pertenecer o estudiar en esta universidad. Es un honor. ¿Ok? Entonces, cuando ya el muchacho o el estudiante sale de ahí que se graduó en medicina, en lo que se haya graduado, donde vaya a estudiar, no, donde vaya a trabajar o donde vaya a hacer algo y presente esa credencial. ¿Usted de qué universidad es? Ah, no, es Harvard. ¡Oh, Harvard! O sea, a esa persona se le abren las puertas. ¿Por qué? Porque estudió o estuvo en la mejor institución. Ahora, en este caso, hermanos, la Torá es algo más que Harvard, es algo más que esa universidad. Entre toda la gente que hay a nuestro alrededor, no vamos a hablar de inteligencia, aunque la persona más inteligente a nivel de principio es aquella que guarda Torá. Por eso dice el texto, el principio de la sabiduría es el temor, o sea, es el guardar los mandamientos. Es el temor a Yahweh, guardar los mandamientos. Eso es lo que significa ese texto. Dice, el principio de la sabiduría es el temor a Yahweh. ¿Ok? Entonces, porque ya lo que se aprende aquí en la tierra en cuanto a habilidades, ingeniería, arquitectura, zootecnia, médico, cirujano, y una cosa, y una carrera, y la otra, que son cientos de carreras, cientos de especialidades, cientos de artes que hay en el mundo, donde la persona hace cosas grandes y maravillosas. Entonces,
Eso es una cosa aparte. Eso es una cosa aparte. Entonces, la Torá, el mandamiento, es como Harvard, la universidad. Los que logran entrar ahí, hermanos, las puertas se le abren después. ¿Ok? Porque nada más el cartón, el certificado, Harvard, se graduó en Harvard, wow, tenaz. Esas personas reciben los mejores puestos porque vienen del mejor lugar, de la mejor institución. Entonces, hermanos, en este momento, nosotros, miren lo que dice el Eterno, para ponerte excelso sobre todos los pueblos, o sea, arriba, para alabanza, renombre y esplendor. Ojo con estas tres palabras: alabanza, renombre y esplendor. Por el esplendor de dónde, ¿cómo? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y Yeshua es la luz verdadera que alumbra a todo hombre, que ha venido al mundo, que es Yeshua. Y si nosotros entendemos que Yeshua es la Torá, hermanos, estamos ante algo muy grande, muy poderoso, muy glorioso. Bendito sea su nombre. Entonces, ¿por qué renombre? Esto de pronto ahora no se note ni se ve, pero cuando venga el juicio, hermanos, ojo con esto, cuando venga el juicio y todos los habitantes de la tierra, desde Adán hasta el mundo futuro, que van a estar ahí reunidos delante del trono, y ellos vean que todos están allí juntos, pero vean que a un lado hay otros en un puesto de privilegio alrededor del trono, privilegiados, no en el montón donde van a estar los millones y millones y millones de personas que están allí parados para dar cuenta de sus actos delante del Eterno, delante del juez, y que vean otro pueblo allá que también fueron terrestres, que también vivieron aquí en la tierra. Entonces ahí es donde van a entender, esos son los que guardaban Shabbat, esos son los que celebraban las fiestas, entonces ahí es donde se va a entender esta palabra: para alabanza, renombre y esplendor. ¿Ok? Renombre, alabanza y esplendor. En este momento aparentemente somos como del montón, porque estamos en medio de las naciones, en medio de los pueblos, en medio de paganos, todos sus vecinos, los que viven a un lado, a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo, al frente, atrás, los que viven a su alrededor, la mayoría de la gente son paganos, son no creyentes. Pero usted nunca deje de ocupar el lugar que el Eterno le ha dado, y ese lugar se ocupa es a través de la obediencia al mandamiento. No cambie el Shabbat, no deje de celebrar las fiestas. Viva en la cumbre y en la altura que el Eterno te ha puesto a través del privilegio y el honor de ser acreedor, de entender y de recibir la Torá. Es el regalo más grande que hay en este mundo, la Torá. ¿Ok? Entender la Torá. Eso es lo más grande que hay, hermanos. O dígame usted qué cosa hay más grande aquí en esta tierra. La Torre Eiffel, eso se va a caer. El Empire State, eso se va a caer. Los gemelos allá en New York, eso se cayeron ya. ¿Cuántos imperios con su gloria, con sus ejércitos, con su gloria y su magnificencia no han pasado a la historia? Babilonia con sus jardines colgantes, Roma con sus ejércitos imperiales, Grecia con todos los epicúreos, parlantes y hablantes, y diciendo cosas bonitas y elucubrando con la filosofía
y sus dichos, todo eso, ¿dónde está? Todo eso pasó. Porque lo único que hay eterno es la Torá. Y lo único que da eternidad es la Torá a través de Yeshua. Bendito sea su nombre. Amén. Baruch Hashem. Muy bien. Capítulo 27. Aquí vamos a entrar en algo muy tenaz, que yo lo estaba esperando. Dice, Moche y los ancianos de Israel encomendaron al pueblo diciendo, guarda siempre todo el mandamiento que yo les ordeno hoy. Y sucederá que el día que crucen el Jordán hacia la tierra que el Eterno tu Elohim te entrega, te harás erigir grandes piedras y las revocarás con cal. Sobre ellas escribirás todas las palabras de esta Torá cuando cruces, a fin de que entres a la tierra que el Eterno tu Elohim te entrega, una tierra que emana leche y miel, tal como el Eterno tu Elohim de tus ancestros te habló. Y sucederá que cuando ustedes atraviesen el Jordán, erigirás estas piedras que yo les ordeno hoy en el monte Ebal y las revocarás con cal, y allí edificarás un altar al Eterno tu Elohim, un altar de piedras. No blandirás, o sea, no usarás hierro sobre ellas. Con piedras enteras edificarás el altar al Eterno tu Elohim, y sobre él harás subir ofrendas de ascensión al Eterno tu Elohim. Y sobre él harás subir ofrendas de ascensión al Eterno tu Elohim. Degollarás ofrendas de paz, comerás allí y te regocijarás delante del Eterno tu Elohim. Sobre las piedras escribirás todas las palabras de esta Torá bien elucidadas. ¿Qué quiere decir bien elucidadas? En las 70 lenguas primordiales. ¿Ok? Las 70 lenguas primordiales. Baruch Hashem. Porque acordémonos que la Torá fue dada en 70 idiomas. No sé cómo haría el Eterno eso allá. Eso es como la ONU. Cuando hay reuniones, están cientos de países allí reunidos y se hacen traducciones en todos los idiomas que existen actualmente en el mundo. Bueno, verso 9. Moche y los Coanín hablaron a todo Israel diciendo, atiende Israel, o sea, Shema Israel, en este día te has convertido en nación para el Eterno tu Elohim. Escucharás la voz del Eterno tu Elohim y cumplirás todo su mandamiento y sus estatutos que yo les ordeno hoy. Y en este día Moche encomendó al pueblo diciendo, estos se pararán para bendecir al pueblo sobre el monte Gerizim, o sea, el monte de la bendición. ¿Quiénes fueron? Simón, Leví, Yehudá, Isahar, Joseph y Benjamín. Estos 6 hijos de Jacob o tribus son los que fueron escogidos para declarar las bendiciones, que fueron los muchachos de buen carácter. Usted sabe, Simón, Leví, Yehudá, Isahar, Joseph y Benjamín. Usted sabe que la escritura de estos personajes, de estos hijos de Jacob, habla bien, porque se portaron bien con el Eterno. Luego, el verso 13 dice, y estos se pararán para la maldición en el monte Ebal, porque eran 2 montes, el monte de las bendiciones, que es el monte Gerizim, y el monte de las maldiciones, el monte Ebal. ¿Quiénes se pararon allí?
unas joyitas, hermanos. Rubén, Gad, Hacher, Zebulún, Dan, Naftalí. Entonces, cuando uno ponía a mirar la historia de estos muchachos, Rubén, usted sabe que Rubén fue tenaz, ese muchacho. Él perdió su primogenitura porque invadió el lecho de su padre. Hacher, Gad, un muchacho violento, acompañó a Rubén en sus malas correrías por ahí. Igualmente Hacher y Zebulún. Y Dan. Ustedes saben que de Dan va a salir el antimachía de la tribu de Dan. ¿Ok? Que eso está ahí en Apocalipsis, que fue omitida esa tribu entre los 12,000 sellados. En los 144,000 fue omitida la tribu de Dan por esa causa. Ellos fueron escogidos para maldecir, para declarar las maldiciones. Entonces, ellos comienzan, verso 14, y dice, los leviín proclamarán y dirán a todo hombre de Israel en voz alta. Bueno, vamos a pedirle al hermano Ángel que nos lea esta porción de Mateo, Deuteronomio 27, a partir del verso 16 hasta el verso 26. Hermano Ángel, con voz fuerte, a partir del verso 26. Bien puede, hermano. 26. Maldito cualquiera que deshonre a su padre o a su madre. Todo el pueblo dirá amén. Maldito cualquiera que mueva los linderos de la propiedad de su prójimo. Todo el pueblo dirá amén. Amén. Maldito cualquiera que haga a una persona ciega perder su senda en el camino. Todo el pueblo dirá amén. Maldito Amén. cualquiera que interfiera con la justicia, para el extranjero, el huérfano o la viuda. Todo el pueblo dirá amén. Amén. Maldito cualquiera que tenga relaciones sexuales con la esposa de su padre, porque él ha violado los derechos de su padre. Todo el pueblo dirá amén. Amén. Maldito cualquiera que tenga relaciones sexuales con cualquier tipo de animal. Todo el pueblo dirá amén. Maldito cualquiera que tenga relaciones sexuales con su hermana. No importa si ella es la hija de su padre o de su madre. Todo el pueblo dirá amén. Maldito cualquiera que tenga relaciones sexuales con su suegra. Todo el pueblo dirá amén. Maldito cualquiera que secretamente ataque a su compañero, miembro de la congregación. Todo el pueblo dirá amén. Maldito cualquiera que acepte un soborno para matar a una persona inocente. Todo el pueblo dirá amén. Amén. Y maldito cualquiera que no confirme las palabras de esta Torá para ponerla en práctica. Todo el pueblo dirá amén. 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 Gracias, hermano Ángel. Muy bien. Aquí tenemos lo que son maldiciones por causas graves en violación a la Torá. ¿Ok? Porque son cosas graves. Cuando dice, maldito el que haga errar a un ciego en el camino, eso es muy desagradable, eso es grave. Maldito el que incline el juicio del prosélito, del huérfano y la viuda. Eso son cosas graves. ¿Ok? Entonces, maldito el que golpea a su prójimo, a su hermano, en secreto, o sea, en oculto, como quien dice, para guardar las apariencias. A ver qué es. Bueno,
Igualmente, el que acepte soborno para abatir mortalmente a una persona, estos son los sicarios, lo que llaman aquí en palabras modernas, los sicarios. O sea, que hoy en día una persona paga a otro para que mate a otra persona, le pagan, que eso se llama el sicariato, que eso hoy en día está sobre ese tipo de personas. Hay una maldición. Mire que yo quiero que profundicemos un poco sobre esto a nivel general. Estos es un tipo de acciones y de pecados. Sobre ese tipo de comportamientos no solamente existe castigo, sino que también existe una maldición para este tipo de acciones. Ojo con eso. Aparte del castigo hay una maldición, por eso dice maldito. El que yazca con un animal, maldito el que haga errar a un ciego. O sea, tiene un castigo extra, más grande y más fuerte. Por eso se dice maldito. ¿Ok? Baruch Hashem. Porque realmente lo que hay acá son cosas muy graves acerca de estas maldiciones. Que son, ¿cuántas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Claro, el 11 es una advertencia, el verso 26, que dice, maldito el que no mantenga con firmeza las palabras de esta Torá para realizarlas. O sea, hacerla, guardar la Torá, pero livianamente. Livianamente. ¿En qué sentido existe eso livianamente? O sea, cuando una persona dice, hoy no voy a guardar Shabbat porque tengo un viajecito que hacer, tengo un trabajo que hacer, y hay mucha gente que hace eso. Mucha gente que hace eso. Hoy en día, por ejemplo, hoy que es Shabbat, hay mucha gente, creyentes, hermanos, que están trabajando. Y dice, no, yo allá en el trabajo oro el eterno. Piensan que eso es un Shabbat. No, un Shabbat es no trabajar directamente. Entonces, la Torá, hermanos, hay que obedecerla de una manera completa y total, no de una forma liviana. No de una forma liviana, sino bien. ¿Ok? Ojo con eso. Muy bien. Perdón, bro. No, Perdón, bro. Yo me atrevería de pronto, si con su permiso, bro, en el verso 25 que lo acabamos de leer, mi humilde concepto consideraría que se puede incluir ahí hoy en día la práctica que se hace de abortos, porque pues en estos centros lo que hacen es ir a pagar a un médico o a la institución para que sometan a la mamá a generar pues ese proceso que está en contra de la Torá. Entonces, pensaría que ahí se podría como incluir lo que vivimos hoy en día, brother. Sí, hoy en día pues hay cosas muy graves que están pasando, el secuestro, el sicariato está ahí, el aborto, porque el aborto eso es una cosa muy grave, muy grave. O sea, cuando la gente esté delante del trono, delante del juez, el Eterno a todos les va a mostrar la cantidad de niños que fueron asesinados en los abortos, que eso va a superar los muertos por las guerras, los muertos por las enfermedades, el cáncer, lo que sea.
O sea, el aborto va a superar esas cifras. Esas cifras las va a superar el aborto. En las guerras muere mucha gente, es la verdad, pero nunca va a superar la cantidad de criaturas, de niños abortados que mueren en un aborto. Bendito sea el nombre del Eterno. Lógico, esos niños, para ellos hay un trato especial de parte del Eterno y ellos son llevados a un lugar específico donde allí ellos continúan su vida. ¿Ok? Para ellos no hay juicio porque no tuvieron la oportunidad de nacer normalmente. Entonces, así como el Eterno protegió, porque mire usted, hermanos, cuando vino la orden de Faraón sobre las parteras, de que cuando vieran que era un niño varón que nacía, lo arrojaran al Nilo, los debían de ahogar, no pasarlos a espadas, sino arrojarlos al Nilo. Pero esa era la orden. Entonces, estas mujeres, las parteras, ellas no hicieron caso al faraón y dejaban vivir los niños y los ocultaban. Entonces el Eterno envió malajim, envió ángeles para que cuidaran esos niños en cierto lugar específico mientras los niños crecían y para protegerlos de los egipcios. Ya cuando crecieran y fueran más grandes, pues ya los niños se juntaban con la gente normal porque ya había pasado el asunto de la orden del faraón, porque no fue una orden permanente, sino que se dio por un tiempo, porque él fue avisado de que iban a ser un rey y que ese rey lo iba a destronar y que iba a nacer un salvador, un alguien muy grande que iba a sacar a los hebreos porque Faraón sabía lo que iba a pasar. Él tenía también sus astrólogos, sus astrónomos, su gente que le adivinaba y que vaticinaba el futuro y ellos le dijeron lo que venía. ¿Ok? Por eso en las crónicas se dice de que cierta vez Moche, estando niño, que vivía en el palacio, él a veces se sentaba en el trono de Faraón y a veces jugaba, normal de los niños, con la corona del Faraón. Entonces los asesores del Faraón, cuando veían eso, decían, este parece que va a destronar al rey. O sea, lo veían a Moche con malos ojos. Entonces, por eso el Eterno intervino para guardar estos niños hebreos que nacían de las hebreas. Entonces, el Eterno intervino de esa manera, guardando a estos niños. Pero mire que no, en este caso, no hubo una promoción de abortar los niños, sino dejarlos que nacieran y cuando nacieran, si eran varón, lo mataban. Ahora, ¿por qué no se dio la orden de abortar a todas las hebreas cuando estuvieran en embarazo? Porque en ese tiempo no había la ciencia que hoy en día existe para saber si la criatura era niño o niña. Entonces, más bien esperaban que naciera para ya tomarla, hacer lo que tenían que hacer o lo que se les había ordenado que hicieran. Luego, en forma diferente, vemos lo que ocurrió cuando nace el Mesías, cuando nace Yeshua. Ahí sí hubo una matanza. Las mujeres hebreas, aunque trataron de ocultar los niños, vino una orden del emperador y fueron casa por casa de las hebreas, de las mujeres hebreas, buscando niños de menos de 1 año o menos de 2 años. O sea, no era una orden de matar, de esperar que nacieran los niños a ver si eran varones, sino de matar a todos los niños de 2 años para abajo, porque ellos pensaban, ahí tiene que caer ese rey que nació, ese niño que nació como rey ya, porque Yeshua no fue nombrado rey
más adelante, sino que ya él nació como rey. ¿Ok? Por eso se le dice el Rey de Reyes, Señor de Señores, y por eso al niño lo cubrieron con una lino blanco, que en esa época el lino blanco solamente lo utilizaban los niños de los reyes, o sea, los reyes. Eso era una distinción de ser un niño o de ser un rey. ¿Ok? Muy bien. Hermano Freddy, usted va a estar amable y nos va a leer capítulo 28, a partir del verso 1 y hasta el verso largo. 14, me imagino. No, hasta el verso 23. Opa. ¿Me escucha bien, More? ¿Me escucha bien? Perfectamente bien. Y sucederá que si oyes atentamente la voz de Yahweh tu Elohim, para obedecer, para guardar sus mandamientos que yo te ordeno hoy, también Yahweh tu Elohim te elevará sobre todas las naciones de la tierra. Y por haber obedecido la voz de Yahweh tu Elohim, vendrá sobre ti y te alcanzarán todas estas bendiciones. Habrás sido bendecido en la ciudad y bendecido en el campo. Bendecido el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, y la cría de tus vacadas y los corderos de tu rebaño. Bendecida tu cesta y tu artesana de amasar. Bendecido en tu entrar y bendecido en tu salir. Yahweh entregará a tus enemigos, los que resisten, derrotados ante ti. Por un camino vendrán contra ti y por 7 caminos subirán delante de ti. Yahweh mandará la bendición a tus graneros y todo lo que emprenda tu mano en la tierra de Yahweh tu Elohim te da. Yahweh te erigirá como pueblo santo suyo, como juró a tus padres. Cuando oiga la voz de Yahweh tu Elohim y seas encaminado en sus jornadas, y todos los pueblos de la tierra verán que el nombre de Yahweh es invocado sobre ti y serán atemorizados a causa de ti. Yahweh te hará abundar en bienes, el fruto de tu vientre, el fruto de tus animales y el fruto de tu de tu suelo, y en la tierra de que Yahweh juró a tus padres que te daría. Yahweh te abrirá su buen tesoro de los cielos para dar lluvia a tu tierra a su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Prestarás a muchas naciones, pero tú no tomarás prestado. Si escuchas los mandamientos de Yahweh tu Elohim, que te mando hoy para que los guardes y los cumplas, Yahweh te pondrá por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. No te apartarás pues ni a derecha ni a izquierda de ninguna de las palabras que yo te ordeno hoy, para ir en pos de otros dioses y servirles. Pues sucederá que si no obedeces la voz de Yahweh tu Elohim, cuidando de practicar todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy, vendrá sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Maldito serás en la ciudad y maldito serás en el campo. Maldita serán tu cesta y tu arteza de amasar. Maldito será el fruto de tu vientre y el fruto de tu suelo, el parto de tu vacada y las crías de tu rebaño. Maldito serás en tu entrar y maldito serás en tu salir. Yahweh enviará contra ti maldición, quebranto y consternación en todo cuanto pongas la mano para hacer, hasta que seas destruido y perezcas rápidamente a causa de la maldad de tus acciones, por las cuales me habrás abandonado. Yahweh hará que se pegue la peste hasta que ella te extermine de la tierra a la cual entras a poseerla. Yahweh te abrirá de tisis, de fiebre, de inflamación y gangrena, con sequía, con calamidad repentina y con añuflo, y estos te perseguirán hasta que perezcas. Tus cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y de hierro la tierra que está debajo de ti. Amén.
Amén. Entonces, tenemos, hermanos, todas estas cosas. El hermano leyó hasta el 24, ¿cierto? 23. Usted me dijo 23. Hasta el 23, o sea que termina la tierra debajo en hierro. Muy bien. Todo esto, hermanos, primero comienza con las bendiciones y luego menciona otras maldiciones también a partir del verso 15. Que si no escuchas la voz del Eterno tu Elohim para guardar y realizar todos sus mandamientos, sus estatutos que yo te ordeno hoy, entonces vendrán sobre ti estas maldiciones y te alcanzarán. Te alcanzarán. Eso es impresionante. O sea, es bueno, hermanos, tener en cuenta estos detalles que hay acá sobre lo que es las bendiciones que también te alcanzarán y te sobrepasarán. O sea, serás bendecido más allá de lo que puedas recibir. Pero también serás maldecido y castigado más allá de lo que pueda ser castigado. ¿Ok? Entonces, cuando se habla de la bendición, se está hablando, está determinada exclusivamente bajo el guardar la Torá. Aquí no dice si crees en tal o cual, sino guardar la Torá. Ojo con eso. Porque es que hay personas hoy en día que enseñan que solamente se puede entrar al reino, que solamente se es salvo, solamente creyendo en Yeshua, en Jesucristo. Pero eso no dice la palabra. Yo sé que hay un texto que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Esas palabras están determinadas a través de la obediencia a la Torá. O sea, la Torá y la fe en Yeshua van juntas, porque Yeshua es la Torá. Es bueno que nosotros tengamos muy claro esto, hermanos, el que Yeshua es la Torá. ¿De qué manera? En la misma palabra. Usted recuerda que en varias partes Yeshua siempre decía, guarden mis mandamientos. Él nunca dice, guarden los mandamientos que dio el Padre a Moche. No. Guarden mis mandamientos y guardad mis mandamientos. Y siempre habla en término propio, término personal, mis mandamientos. O sea, hay gente que no cae en cuenta lo que está leyendo, pero esta forma de hablar de Yeshua, mis mandamientos, está hablando de que él fue el que creó y dio los mandamientos. Y el mandamiento, hermanos, es una forma de bendecir, de privilegiar, de ensalzar y de fortalecer a una persona en esta tierra y en el Olam Jabá, en el mundo venidero. ¿Ok? Entonces, vamos a pedirle a la hermana Beatriz, es tan amable hermana Beatriz, seguir leyendo a partir del verso 24. Verso 24, hermana Beatriz, si estás ahí, si tienes buena señal. Por aquí yo todo negro, como que va a llover. Hermana Beatriz, ¿puede? ¿Tiene buena señal? Parece que no. Bueno. Hermano Dagoberto. Bien puede, hermano Dagoberto, a partir del verso 24. Hasta el verso 40. Hasta el verso 40. Bien puede, hermano Dago. Amén. Transformará Hashem la lluvia de tu tierra en polvo y suciedad. Del cielo
del cielo caerá sobre ti hasta que perezcas. Provocará Hashem que caigas cercenado frente a tus enemigos. Por un camino saldrás en su contra y por 7 caminos huirás de delante de él. Y serás causa de consternación para todos los reinos de la tierra. Y será tu cadáver alimento para toda ave del cielo y todo animal de la tierra, y no habrá lo que los espante. Te golpeará Hashem con las ampollas de Egipto, con hemorroides, con ampollas supurantes y ampollas secas, de las cuales no podrás curarte. Te golpeará Hashem con locura, con ceguera y con perturbación del corazón. Palparás al mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, mas no tendrás éxito en tu camino. Solo serás estafado y robado todos los días, y no habrá salvador. Una mujer desposarás, mas otro hombre yacerá con ella. Una casa construirás, mas no habitarás en ella. Un viñedo plantarás, mas no lo redimirás. Tu buey será degollado ante tus ojos, y no comerás de él. Tu burro será robado delante de ti, pero no regresará a ti. ¿Me escuchan? Sí, sí, hermano. Tus rebaños serán entregados a tus enemigos y no tendrás salvador. Tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo, y tus ojos verán y añorarán en vano por ellos todo el día, pero impotente será tu mano. El fruto de tu suelo y todo tu esfuerzo será consumido por un pueblo desconocido para ti, y solo serás engañado y pisoteado todos los días. Enloquecerás por la visión de tus ojos. Te golpeará Hashem con ampollas inmundas en las rodillas y en las piernas, de las cuales no te podrás curar desde la planta de tu pie hasta la coronilla. Te dirigirá Hashem a ti y a tu rey que levantas sobre ti, hacia un pueblo al que jamás conociste, ni tú ni tus antepasados, y servirás ahí a dioses de otros, de madera y de piedra. Serás fuente de asombro, parábola y tema de conversación entre todos los pueblos a los que te conduzca Hashem. Semilla en abundancia sacarás al campo y poco cosecharás, pues lo devorará la langosta. Viñedos plantarás y labrarás, mas vino no beberás y no recolectarás, pues los comerá el gusano. Olivos tendrás en todos tus confines, mas con aceite no te untarás, pues caerán tus aceitunas. Amén. 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 Verás todos estos juicios. Bendito el Eterno. Hermano Maicon, es tan amable y sigue leyendo a partir del verso 41. Pastor, es que solamente lo tengo en inglés. La escritura en español no me ha llegado. Ya lo pedí, pero no ha llegado. Ah, verdad. Sí, todavía estoy esperando. Dicen que llega en octubre ya. Ah, no, pero entonces hágale. Nosotros lo seguimos en español y usted se va en inglés a partir del verso Okay. 41. 27:41, 28:41. 28:41. ¿Hasta dónde? Hasta el 55. Hasta el 55. Ok, listo. You bring forth sons. En español. Bien puedo. Verso Okay. 41. You bring forth sons and daughters, but they are not with you, for they go into captivity. Locusts possess all your trees and the fruit of your ground. The sojourner who is among you rises higher and higher above you, but you come down lower and lower. He lends to you, but you do not lend to him. He is the head, and you are the tail. And all these curses shall come upon you, and they shall pursue and overtake you until you are destroyed, because you did not obey the voice of Yahweh, your Elohim, to guard his commands and his laws which he commanded you. And they shall be upon you for a sign and for a wonder, and on your seed forever, because you did not serve Yahweh your Elohim with joy and gladness of heart for all the plenty. You shall serve your enemies, whom Yahweh sends against you in hunger and in thirst and in nakedness and in need of all.
and he shall put a yoke of iron on your neck until he has destroyed you. Yahweh brings a nation against you from afar, from the end of the earth, as swift as the eagle flies, a nation whose language you do not understand, a fierce-looking nation which shows no regard for the elderly, nor shows favor to the young, and they shall eat the fruit of your livestock and the fruit of your land until you are destroyed. They leave you no grain, nor new wine, nor oil, nor the increase of your cattle or the offspring of your flocks, until they have destroyed you. And they shall besiege you at all your gates till your high and fenced walls, in which you trust, come down, and all your land. And they shall besiege you at all your gates in all your land which Yahweh your Elohim has given you. And you shall eat the fruit of your own body, the flesh of your sons and daughters, whom Yahweh your Elohim has given you in the siege and distress in which your enemies distress you. The man among you who is lender and who is very delicate, tender and very delicate, his eye is evil against his brother, against his wife of his bosom, and against the rest of his children whom he leaves behind, against giving any of them the flesh of the children that he eats, because it is all that he has been left to him in the siege and distress, which your enemy distresses you in all your gates. Hasta ahí llegué, pastor. El 55, ¿verdad? Sí, hasta el 55, 55. Muy bien. Hermana Celia, es tan amable y nos sigue leyendo desde el 55 hasta el 65. Amén. Para no dar incluso a uno de ellos de la carne de sus hijos que comerán, sin dejar nada en el asedio y en el aprieto, con que tu enemigo te afligirá en todas tus ciudades. La mujer tierna en tu seno, la delicada, la que jamás intentó colocar la planta de su pie sobre el piso por causa de su delicadeza y ternura, se volverá egoísta contra el esposo de su regazo y en contra de su hijo y su hija, y en contra de la placenta que sale de entre sus piernas, y en contra de sus hijos que dará a luz, pues los comerá impulsada por carencia absoluta. Wow, en secreto, en el asedio y el aprieto con que te afligirá tu enemigo en tus ciudades. Si no te cuidas de cumplir todas las palabras de esta Torá, las que están escritas en este libro, para temer este nombre honrado y formidable, Hashem tu Dios, entonces aumentará extraordinariamente Hashem los golpes hacia ti y los golpes hacia tu descendencia, golpes severo y duradero, y enfermedades malignas y duraderas. Hará volver sobre ti todos los sufrimientos de Egipto, de los cuales te atemorizaste, y se aferrarán a ti, incluso toda enfermedad y todo golpe que no está escrito en este libro de la Torá. Traerá en contra de ti Hashem hasta que te destruya, hasta el 63, amores. Quedarán reducidos en número en vez de haber sido como las estrellas del cielo en abundancia, por no haber obedecido la voz de Hashem tu Dios. Y sucederá que tal como se regocijó Hashem con ustedes para hacerles el bien y para multiplicarles, así también te hará regocijar a ellos, Hashem, para hacerte perecer y destruirte, y serás arrancado de la tierra a la cual vas allí para poseerla. Hasta el 63, right? 65. Oh, te dispersará Hashem entre todos los pueblos desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de la tierra, y bajarás ahí para los dioses de otro, a quienes no conociste, ni tú ni tus antepasados, de madera y de piedra, y entre esas naciones no tendrás sosiego y no hallarás reposo para la planta de tu pie,
y te dará Hashem un corazón trémulo, desfallecimiento de ojos y sufrimiento del alma. Tu vida penderá delante de ti, sentirás pavor noche y día, y no estarás seguro de tu sustento. Por la mañana dirás, ¿quién podría devolverme la noche anterior? Y al anochecer dirás, ¿quién podría devolverme esta mañana? Por causa del pavor que tendrá tu corazón y la vista que contemplarán tus ojos. Te hará retornar Hashem a Egipto en barcos por el camino del cual te dije, nunca más lo verás, y serán ofrecidos allí para la venta a sus enemigos como esclavos y sirvienta, mas no habrá comprador. Amén. Gracias, hermana Senia. Estas son las palabras del pacto que el Eterno ordenó a Moche que hiciera con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que él hizo con ellos en Joreb. Entonces Moche, en el capítulo 29, él dice, convocó a todo Israel y les dijo, ustedes han visto todo lo que el Eterno hizo ante los ojos de ustedes, en la tierra de Misraim, al faraón y a todos los siervos y a toda su tierra. Las grandes pruebas que tus ojos contemplaron, aquellos señales y prodigios grandiosos. Pero el Eterno no había dado a ustedes corazón para conocer, ni ojos para ver, ni oídos para escuchar, sino hasta este día. Yo guié a ustedes durante 40 años en el desierto. Sus vestimentas no se desgastaron de encima de ustedes, ni su calzado se desgastó de sus pies. No comieron pan, ni bebieron vino, ni licor, para que supieran que yo soy el Eterno su Elohim. Luego ustedes llegaron a este lugar, y Sihón, rey de Hesbón, y Og, rey de Bachán, salieron a nuestro encuentro para la guerra, pero los derrotamos. Nos apoderamos de su tierra y la entregamos en posesión a la tribu de Rubén y a la tribu de Menaché. Guardarán las palabras de este pacto y las llevarán a cabo a fin de que tengan éxito en todo lo que hagan. Amén. Muy bien. Esto, hermanos, son lo que es la bendición y lo que es la maldición sobre todos aquellos que tomen sus decisiones. ¿Ok? O sea, a nosotros nos corresponde decidir si hacemos las cosas bien, no con liviandad para el Eterno, sino bien porque es para el Eterno, para poder ser acreedores de su bendición y de su presencia en medio de nosotros. Amén. Baruch Hashem. No olvidando que para el Eterno no hay nada imposible. ¿Ok? Porque a veces, hermanos, cuando se presentan algunas situaciones, nos vemos como acorralados, como encerrados, como acosados, pero no olviden que Israel anduvo en el desierto 40 años dando vueltas por puro castigo, pero allí no le faltó ni la comida, no le faltó el agua, no le faltó el alimento, y como dice acá, sus vestimentas no se desgastaron de encima de ustedes, ni su calzado se desgastó en sus pies. Como explicamos la vez pasada, en las noches los vestidos se rejuvenecían y lo que se había gastado ese día el calzado volvía a su lugar otra vez, se rejuvenecía el calzado. Eso fue algo muy grande, muy portentoso que el Eterno hizo, y eso para nosotros es un aviso, una advertencia de que para Él no hay nada imposible, de que Él puede convertir una piedra en pan, puede cambiar el día en la noche o en la noche en el día para usted, si es necesario. El Eterno está dispuesto a alterar el orden natural de las cosas si usted necesita un favor de Él. ¿Ok? Nunca olvide eso, que el Eterno lo hace por amor
a su pueblo. Sí, hermana Senia. Perdone que lo interrumpa, More, pero estoy aquí. Me voy a integrar al club de el hermano Freddy cuando se queda un poquito confundido. Ahora mismo estoy yo en esa disyuntiva. Aquí dice el 57, que no lo entendí bien y quería como tener un poquito más de claridad. El 57 dice, y en contra de la placenta que sale de entre sus piernas, y en contra de sus hijos que dará a luz, pues los comerá impulsada por carencia absoluta, en secreto, en el asedio y el aprieto con que te afligirá tu enemigo en tus ciudades. Ese como que no me quedó tan claro ahí. Bueno, lo que pasa es que en la versión que usted tiene, vuelvo a leer otra vez, el 57. Y en contra de la placenta que sale de entre sus piernas, y en contra de sus hijos que dará a luz, pues los comerá impulsada por carencia absoluta, en secreto, en el asedio y el aprieto con que te afligirá tu enemigo en tus ciudades. Ok. Bueno. Dice así en otra versión, pero al menos la que yo tengo acá. Con sus infantes, o sea, los niños que nazcan de entre sus piernas, y con los hijos que dé a luz, pues los devorará en secreto a causa de la carencia de todo y el medio del asedio y del tormento con el que tu enemigo te atormenta. Bueno, esto es una profecía. Lo que pasa es que hablar del niño que nace y hablar de la placenta es hablar casi de lo mismo, porque el niño está dentro de la placenta. Lo que ocurre es que algunos tradujeron, no pusieron niño, sino que pusieron la palabra placenta, que ya habría que mirar el texto hebreo, cuál palabra es la que está ahí escrita en el texto hebreo, si niño o placenta. Pero bueno, eso fue una profecía que parte ya se cumplió cuando cayó Jerusalén, 70 años después de Cristo, después de Mashiach. Esta situación se presentó porque recordemos que cuando Tito puso el asedio contra Jerusalén, estaban en una fiesta. O sea, había mucha gente. O sea, el asedio los cogió adentro de Jerusalén. Había mucha gente del extranjero, judíos del extranjero, que estaban allí celebrando una de las fiestas. Entonces, el asedio, los romanos lo hicieron para que no entrara suministro ni para que saliera nadie de ahí. Entonces, todo lo que las existencias que habían se fueron acabando. Cuando se acabaron la existencia, empezaron a comerse en todo lo que tuviera cuatro patas. Primero comenzaron con los animales kosher. Cuando se acabó los animales kosher, el hambre arreció. Empezaron a comerse en los caballos, los burros, los perros, los gatos, y desaparecieron todos los animales, desaparecieron. Ya la gente comenzó a buscar ratas y limañas para comer. Cuando ya no había ni ratas ni limañas para comer, la gente comenzó a mirarse unos a otros y se ponían de acuerdo entre dos o tres: ve, matemos a fulano aquel y le cogemos su carne y la vendemos y comemos de ahí también nosotros. Entonces, en este texto, cuando dice con sus infantes o con la placenta que sale entre sus piernas y con los hijos que dé a luz, porque aquí está mencionando dos cosas. Menciona cuando los infantes surjan, o sea, los niños nazcan, dice, los devorará
en secreto a causa de la carencia de todo. Pero en su Biblia dice, habla de la placenta. Hoy en día la placenta, cuando la mujer da a luz, la placenta se desecha o le dan otros usos, no sabemos. Pero en ese asedio por el pura hambre, no solamente las personas devoraban, las mujeres devoraban sus propios hijos, sino que también la misma placenta se la comían también, o sea, la lavaban y la partían en pedacitos y la cocinaban. Eso es lo que está hablando ahí cuando dice en su texto que menciona la placenta. Sí. Porque eso pasó ahí en Jerusalén. Sí, hermano. Perdón, More. Si por eso quería estar un poquito más clara con eso, pues esa es una nueva moda que ha existido ahora. Ahora entiendo, anteriormente, por medio de esa profecía que usted nos explica, ahora entiendo sobre la placenta. Ahora hay últimamente una nueva moda que la mujer da a luz y guarda la placenta, pero como la hace polvo y luego la convierte en pastilla y luego se la toma. Aparentemente tiene algo que le ayuda al cuerpo a la mujer. No entiendo, pues no estoy en el fío de salud, pero eso es lo que escuché. Por eso todavía tenía duda con relación en realidad al versículo e incluyendo la placenta, pero ya está claro para mí. Muchísimas gracias, More. Ok, sí, porque es que para uno leer esta parte de la historia sobre la caída de Jerusalén, 70 años después de Cristo, de Mashiach, eso está en los libros de las guerras de los judíos, de Flavio Josefo, que fue el que estuvo ahí, porque Flavio Josefo, él estuvo ahí. Incluso él estuvo allá en Jerusalén y él vio todo eso. Él porque logró salir, porque tenía amigos ahí entre los romanos, tenía amigos entre los romanos, y porque él le profetizó a Tito lo que él iba a hacer después. Entonces Tito le perdonó la vida, y por eso hoy en día el judaísmo odia la memoria de Josefo. Ellos a Josefo no lo tienen pues como en buena tónica, sino que ellos lo tienen por un renegado, por un vendido a los romanos, porque él logró salir custodiado por los romanos de ahí del asedio de Jerusalén y sobrevivió. Pero él explica y él cuenta por qué sobrevivió y qué fue lo que pasó. Entonces, es una fuente de buena mano, porque Josefo fue testigo de lo que aconteció ahí en Jerusalén, cumpliéndose lo que está escrito en este texto que la hermana llama la atención con eso de la placenta y con los niños, porque fue tanto el hambre que había allá en Jerusalén que la gente se comía, o sea, entraron en canibalismo, se volvieron caníbales, cayeron en lo más bajo, pero eso fue un juicio y un castigo por no andar en la obediencia a la Torá. ¿Ok? Baruch Hashem. Bendito sea su nombre. Muy bien, hermanos. Vamos a parar aquí ya porque ya terminamos esta parachá.